Queridos hermanos, celebramos esta Santa Misa en acción de gracias al Señor como clausura de los cursos de cultura católica que han tenido lugar durante este año en San Rafael, para darle gracias y para pedirle al Señor que esos cursos sean una semilla sembrada en las inteligencias para aclararlas con la luz de la fe, una semilla sembrada en los corazones y en las voluntades, una semilla sembrada en nuestras familias y en nuestra ciudad, y que esa semilla siga creciendo. Nosotros sembramos la semilla, la desparramamos, pero es el Señor el que la hace crecer y nosotros tenemos que regarla con la oración para que Él la haga crecer. Los cursos de cultura católica tienden precisamente a impregnar la cultura, es decir, todos los órdenes de la vida, con el espíritu del Evangelio, con el espíritu de Cristo. Por eso, no es casualidad que estos cursos se clausuren en el Día de Cristo Rey, porque a través de una evangelización de la cultura estamos luchando para que Cristo reine. Cristo es Rey, es una palabra que hoy a veces se prefiere no usarla. Suena demasiado fuerte, demasiado duro. Algunos prefieren decir maestro, prefieren decir pastor, prefieren presentar a Cristo como hermano, como amigo, a veces en un plano solamente horizontal, pero sin utilizar toda la fuerza que tiene esta palabra que nos está indicando la realeza. Parecería que se avergonzaran algunos de dar testimonio del Rey que está en los cielos. Parecería que nombrar a Cristo como Rey fuera muy duro para un tiempo en el cual las palabras definidas más vale se las trata de evitar. Hoy no se habla de ciegos sino de no videntes, no se habla de leprosos sino de enfermos del mal de cáncer, no se habla de herejes sino hermanos separados. Y alguien decía al diablo, decirle diablo es una falta de caridad, habría que llamarlo hermano ángel separado. Entonces se prefiere no hablar de Cristo como Rey, tal vez parezca poco democrático, quisieran hablar de Cristo, no sé, como presidente, Y sin embargo, Cristo es Rey, y Cristo es Rey por diversos motivos que ya hace muchos años señalaba en su enseñanza doctrinal y dogmática el Papa Pío XI en la encíclica Quas Primas, que dio el espíritu que animó a la primera y a la mejor fuerza de la acción católica. Cristo es Rey, en primer lugar, por su excelencia. Llamamos Rey en cualquier orden del ser o del conocer a aquello que es lo primero, a aquello que es lo mejor. Entre un ramo determinado de artistas se llama el Rey aquel que ejecuta mejor ese arte. Entre las rosas se llama la reina a las flores porque es la más hermosa en su belleza y en su perfume. El Rey indica lo más excelente, lo más noble, lo más grande. Y por eso es Rey el Verbo de Dios cuando asume aquí en la tierra una naturaleza humana, cuando se hace hombre, y entonces esa naturaleza humana y esa alma y ese cuerpo asumido por Cristo es lo más noble, es lo más perfecto, es lo principal de la creación, porque está unido indefectiblemente a la divinidad, al Verbo creador, al Verbo en el cual por su palabra fueron dichas, fueron pronunciadas, fueron creadas todas las cosas. Cristo es Rey por su propia naturaleza divina, porque es el Verbo de Dios hecho hombre. Es aquello de lo cual da testimonio delante de Poncio Pilato cuando él le pregunta, el evangelio que acabamos de escuchar, ¿tú eres Rey? Sí, yo soy Rey. Mi reino no es de este mundo, lo cual no significa que Cristo no reine sobre este mundo, sino que su reino no tiene origen en este mundo.
No es un reino humano. El poder que tiene Cristo es el poder que ha recibido el Padre, pero es un poder sobre todas las cosas del cielo y de la tierra. Y Cristo este poder lo tiene también por derecho de conquista. Pensemos en aquella escena de la tentación en el desierto. El diablo que se muestra a Cristo y el diablo que lleva a Cristo sobre un alto monte y le muestra, dice el Evangelio, todos los reinos de la tierra y le dice: todo esto es mío, si me adoras te lo daré. Le mostró el poder y la gloria de esos reinos y lo tienta ofreciéndoselos. El diablo, ¿con qué derecho puede decir todo esto es mío? Él no lo ha creado, es Dios el que lo ha creado. Miente el diablo, es mentiroso el diablo, muy mentiroso. Cristo lo llama el padre de la mentira. Y alguien medio en serio y medio en broma decía que era el patrono del periodismo. Pero en ese momento el diablo no miente. Todo esto es mío, ¿por qué? Por el pecado. Porque el pecado nos hace esclavos del demonio. Y donde el pecado está presente es el demonio el que reina. Y en ese momento en el mundo no redimido todos los reinos, todas las ciudades, todas las naciones, las almas de los hombres están en el poder de Satanás. Y Cristo se niega a aceptar eso de manos del demonio y se lanza a conquistarlo. ¿Y Cristo cómo se lanza a conquistar esos reinos en poder del demonio? Cristo se lanza a conquistarlos con su muerte en la cruz y con su resurrección. Cristo reina desde la cruz. El reinado de Cristo no es fácil. Cristo es rey en primer lugar con una corona de espinas, para llevar después la corona de gloria en la resurrección. Cristo carga sobre sus espaldas nuestros pecados. Cristo carga la cruz con nuestros pecados sobre sus espaldas. Cristo derrama en la cruz hasta la última gota de su sangre para lavar nuestra alma de la inmundicia del pecado, para arrancarnos del poder del demonio. Cristo se lanza a conquistar aquello que no quiere recibir de las manos del demonio. Y desde entonces toda la historia es como una lucha entre aquellos dos reinos. San Juan la describe en el Evangelio como una lucha entre la luz y las tinieblas. El Verbo es la luz que alumbra a todo hombre, la luz de la verdad, la luz del bien, la luz de la justicia, la luz de la bondad. Y las tinieblas no lo recibieron. Las tinieblas del error, de la mentira, del engaño, de la maldad, de la injusticia, del pecado. Y toda la historia de la humanidad aparece para San Juan como esa lucha entre la luz y las tinieblas, entre el reino de Cristo, que es la luz, y el reino de Satanás, que son las tinieblas. Cuando Cristo muere a las 3 de la tarde, el Viernes Santo en el Calvario, a las 3 de la tarde las tinieblas cubren la tierra y parece que ha triunfado el demonio y que Cristo ha sido derrotado. Pero ese triunfo del demonio es aparente y en la madrugada del domingo, Cristo, como el sol que nace, va a resucitar para disipar con su luz de Cristo resucitado las tinieblas que parecía que habían vencido, y será la derrota de las tinieblas. Pero la lucha sigue y en la historia de la humanidad el reino de Cristo y el reino de Satanás se disputan, los corazones de los hombres y las naciones y los pueblos, hasta que al final el triunfo de la luz será definitivo y en aquella Jerusalén celestial que Cristo vendrá para instaurar en su venida gloriosa, no hará falta luz de lámpara que la alumbre, dice el Apocalipsis, porque será alumbrada por la luz que sale del trono de Dios y del Cordero. Y el mal definitivamente derrotado, y aquellos que han seguido bajo la bandera y bajo el reino de Satanás, serán con las palabras del Evangelio arrojados a las tinieblas exteriores, mientras que los otros verán a Dios en toda la luz y el esplendor de su gloria. Ese será el reino definitivo de Cristo. Aquí en la tierra ese reino es como una semilla en la iglesia, en las almas en gracia, en las almas de los santos, en aquello que el Evangelio consigue iluminar e impregnar. Es como una semilla que tiene que crecer y Cristo nos llama precisamente para continuar su obra, para conquistar las almas de los hombres, para conquistar las familias, para conquistar las naciones. Pero es como una semilla que va creciendo
Y ese crecimiento es doloroso y significa cruz y significa lucha. Y ese crecimiento alcanzará su plenitud solamente al final de los tiempos, cuando Cristo vuelva por segunda vez, no ya en la humildad, en la oscuridad del pesebre, en la pobreza del pesebre, sino como Rey triunfante sobre las nubes del cielo, en la majestad de su gloria, para juzgar a los vivos y a los muertos, para separar definitivamente la luz de las tinieblas, para someter todas las cosas y someterlo todo al Padre, como dice San Pablo. Todo es vuestro, vosotros de Cristo y Cristo es de Dios. Ese será el triunfo definitivo de Cristo. Pero mientras tanto Él nos llama para seguirlo y nos llama para conquistar un mundo. Y ese seguimiento, lo repito, supone lucha. Porque como en aquella parábola del rey que Cristo cuenta, también hay quienes, y son muchos, exclaman en rebeldía, siguiendo la rebeldía de aquel primer rebelde, del ángel rebelde, no queremos que éste reine sobre nosotros. Y si miramos a nuestro alrededor, es cierto que las tinieblas aparecen más fuertes y más extendidas que la luz, y que a veces podemos sufrir la tentación del desaliento. Cristo no reina en muchas almas y en muchos corazones. Cristo no reina donde reina el pecado. Cristo no reina en ese hombre que en estos días describíamos como el hombre invertido. No el hombre vertical que Dios creó sobre dos pies para mirar hacia el cielo. No el hombre que tiene por encima de todo la luz de la inteligencia elevada por la fe que le muestra el camino y la voluntad fortalecida por la caridad, y que entonces es capaz de dominar las pasiones para entusiasmarse por lo que es bueno y por lo que es verdadero, sino ese hombre invertido y destruido y masificado, ese hombre que tiene por encima de todo las pasiones, los instintos, las concupiscencias desordenadas y la voluntad debilitada por el pecado para satisfacer los caprichos y la inteligencia enferma para justificar que lo que a mí me gusta está bien. Ese hombre herido, ese hombre cerrado a la gracia, ese hombre sin Dios, ese hombre que vive en la práctica como si Dios no existiera. Cristo no reina en esas almas. Cristo no reina en la familia que se destruye, en la familia que se disgrega. Cristo no reina en la familia que está fundada no sobre la roca sólida que es la caridad de Cristo, el amor de Cristo que asume el amor humano y que lo eleva al plano sobrenatural, sino en una familia que se funda sobre la arena movediza de las pasiones y de los sentimientos del corazón humano, de ese corazón que es una veleta que cambia con todos los vientos, fundado sobre lo que es pasajero, sobre una concepción de la vida fácil y hedonista. Cristo no reina en la familia que se destruye, donde las dialécticas enfrentan a los padres con los hijos y a los hijos con los padres, donde se sufre el bombardeo de la pornografía, el bombardeo del destape, donde se pierde en la familia toda autoridad, donde se quiere poner en la familia con la potestad compartida dos cabezas, donde se la amenaza con el divorcio, donde se la ensucia a través de los medios de difusión y de propaganda, donde del sexo y del amor se hace un estercolero y se hace una basura, donde se profana el cuerpo desnudo del hombre y el cuerpo desnudo de la mujer. Cristo no reina allí. Cristo no reina en las familias donde se rechaza la vida, donde al hijo se lo mira como un inconveniente, como un problema, como algo que hay que evitar, y eso motivado no por razones profundas, sino por un tremendo egoísmo. Cristo no reina donde se asesina la vida desde el comienzo por el aborto. Cristo no reina cuando la familia está enferma. Cristo no reina en la enseñanza. Cristo no reina en la enseñanza sin Dios, en la escuela sin Dios, donde a los niños se les enseña un montón de cosas, se les atiborra la cabeza de materia, hacer un enciclopedismo sin sentido, pero no se les enseña lo único importante para la vida, aquello que es lo primero, lo principal de todo, aquello que decía el viejo catecismo: la ciencia más acabada es que el hombre bien acabe, porque al fin de la jornada aquel que se salva sabe y el que no, no sabe nada.
Pero esa ciencia más acabada, esa ciencia principal, la luz que nos muestra el camino del cielo, está ausente de la escuela argentina. Se puede divinizar instituciones o ideas humanas, se puede canonizar traidores elevándolos a la categoría de santos, pero para Cristo no hay lugar en la escuela. Cristo no está presente en la universidad sin Dios, donde hoy vuelve a entronizarse el marxismo. Esa religión invertida de la materia, esa religión invertida del odio y de la dialéctica, que ya tantas almas y tantas vidas destruyó partiendo desde la Universidad Argentina. Cristo no reina en la cultura pornográfica y blasfema, donde no se respeta las cosas más santas y más sagradas, donde no solamente se ensucia la familia y el amor en la chabacanería más barata, sino que se llega a blasfemar de las cosas más santas, se llega a ensuciar hasta la misma Madre de Dios y Madre nuestra del cielo, como está pasando y es público de debate en estos días, pero no es la primera vez que ocurre, que Cristo o que su madre o que la Santa Iglesia es burlada en el teatro, es burlada en el cine, y eso con el apoyo de instituciones oficiales que llevan adelante aquello que solamente, entre comillas, lo podemos llamar cultura, cultura enferma de marxismo, cultura de cuarta categoría, cultura llena de pornografía, cultura destructiva, cultura de esas revistas inmundas que ensucian nuestros kioscos y que envenenan las almas de los jóvenes argentinos. Allí Cristo está ausente, allí Cristo no reina. Cristo no reina en una economía invertida, donde el hombre está al servicio del lucro, de la ganancia, de la producción, donde lo que reina es la mentira, la injusticia, la coima, el fraude, la falsificación. Cristo no reina en una sociedad sin Dios, y esa es la tragedia profunda de la sociedad argentina. Nuestra patria argentina nació cristiana con aquellos hombres que vinieron de España trayendo junta la espada de los conquistadores y la cruz de los misioneros, que iban a ganar un continente para el rey en cuyos dominios no se ponía el sol, pero que iban a ganar también un continente para Cristo. Nuestra patria nació cristiana con aquellos que le dieron la independencia, con aquellos que hicieron que nuestra bandera tuviera los colores del manto de la Virgen Inmaculada, y que tuvieron a la Virgen como Señora de la Merced o como Señora del Carmen, como patrona de los ejércitos que nos dieron la libertad. Esos hombres como San Martín y Belgrano, que no se avergonzaban de llevar el escapulario, de rozar el rosario enfrente a sus tropas. Esos fueron los que dieron origen a la Argentina. La Argentina nació cristiana y nació mariana, nació con la herencia del cristianismo, con la herencia cristiana y católica que recibimos de Europa con la empresa misionera de España. Pero después sí, después vinieron los doctorcitos porteños, los hombres de las logias y del puerto, de espaldas al país y de cara deslumbrada hacia las grandes naciones del mundo anglosajón, masónico y protestante, y esos quisieron hacer otra Argentina distinta, de espaldas a su historia, de espaldas a su tradición y de espaldas a su fe. Y esa es la tragedia argentina, que los argentinos nos hemos ido olvidando de Dios. ¿Y qué pasa cuando los hombres se olvidan de Dios? Si nos olvidamos de ese Padre que tenemos en los cielos, dejamos de ser hermanos aquí en la tierra, y entonces nos enfrentamos por intereses de clase, por intereses de partido, por intereses económicos, por intereses de sector, por intereses localistas, y llegamos a odiarnos y llegamos a matarnos entre nosotros, porque cuando no somos hijos de un Padre común en el cielo, el hombre se transforma en lobo para el hombre. Cuando se niega la autoridad de Dios, como la autoridad de Dios es fuente de toda autoridad, la autoridad no sube desde abajo, sino que desciende desde lo alto al negar la fuente de toda autoridad,
entonces ya no hay más autoridad, ni en el trabajo, ni en la familia, ni en la escuela, ni en la política, ni en ningún lado. Cuando los hombres se olvidan de Dios y de los mandamientos de Dios y quieren construir un paraíso en la tierra de espaldas a Dios, lo que consiguen construir en la tierra es un infierno de odio, de engaño, de mentira y de miseria. Es posible, decía el Papa, construir un mundo sin Dios, pero sin Dios solo es posible construirlo en contra del hombre, destruyendo al hombre. Y esa es la tragedia de nuestra patria, que se ha olvidado de sus orígenes cristianos. Y la única solución que tiene la enfermedad profunda que afecta a la sociedad argentina no está en los parlamentos, ni en los discursos de los políticos, ni en los programas económicos, ni en las plataformas partidarias, sino que está en la vuelta a Cristo, en la conversión del corazón, en que nos acordemos de que esta Argentina es cristiana y mariana y empecemos a vivir como cristianos, no solamente en lo íntimo de nuestra conciencia, sino en la dimensión, en la proyección social de toda nuestra militancia en cualquier campo que sea. Como lo señala el Concilio Vaticano II como una empresa y una misión para los laicos, sanear, purificar las estructuras inficionadas por el pecado y impregnar todos los ambientes del mundo con el espíritu del Evangelio. Cristo no reina en la sociedad ni en la política, donde lo que importa es la mentira, donde lo que importa es subir un escalón más arriba, aunque para eso haya que pisarle la cabeza al vecino, donde lo que importa es la facha, la apariencia y la imagen. Para eso no se para en las promesas falsas, en el engaño, en las trampas, en la simulación. Y Cristo tiene que reinar. Cristo quiere reinar. Cristo nos llama para conquistar un reino. Y nosotros le hemos dicho que sí. Él no es rey porque nosotros lo hayamos elegido rey, sino que nosotros lo elegimos y lo reconocemos porque Él es rey, con una realeza que le viene del Padre por su propia naturaleza y con una realeza que Él se ganó con su sangre en la cruz por derecho de conquista. Para esa empresa el Señor nos llama, para que Cristo comience por reinar en el alma de cada uno de nosotros, en nuestras inteligencias por una fe firme, sin duda, sin vacilaciones y capaz de iluminar nuestra vida como una antorcha, como una luz. Que reine en nuestros corazones por el amor y por la caridad verdadera, que es mucho más que el mero sentimentalismo horizontal. Que Cristo reine en una familia fundada verdaderamente en Él, en esa roca sólida, en el amor de Cristo, que la familia sea imagen de esa unión de Cristo con su iglesia, unión definitiva de una vez para siempre, sin divorcios, unión fiel, sin infidelidades, sin trampas, sin engaño, unión que tiene que ser sacrificada y fecunda, porque en la vida cristiana y en la familia cristiana también está presente la cruz. Que Cristo reine en la enseñanza, porque toda la acumulación de verdades parciales no sirve para nada sin la referencia a la única verdad. Que Cristo reine en la patria, en una patria donde lo económico esté sujeto a lo social y lo social a lo político y lo político esté sujeto a lo moral y todo eso esté abierto por arriba hacia Dios. Esa es nuestra empresa, esa es la empresa para la cual con esta evangelización de la cultura tenemos que comenzar a iluminar las mentes de los hombres. Nuestro catolicismo no puede ser, como lamentablemente lo es hoy en tantas partes, un catolicismo de sentimientos baratos, de eslogans fáciles, un catolicismo devaluado, un catolicismo falsificado como vino con mucha agua, un catolicismo que pone entre paréntesis algunas verdades que resultan más difíciles para la inteligencia y algunos mandamientos que resultan más dolorosos para cumplir en la vida. No puede ser nuestro catolicismo solo un sentimentalismo barato, tiene que ser un catolicismo firme, esclarecido, militante, tiene que ser un catolicismo fuerte, tiene que ser un catolicismo de combate y de conquista. El espíritu misionero de la Iglesia es el espíritu de conquista del reino de Cristo.
Y solamente si la entendemos así, y no como un horizontalismo humanista que se queda en el plano meramente humano y que pierde la dimensión vertical, solamente así podemos hablar de la civilización del amor. Si pensamos que en el amor, en el verdadero amor de caridad, Cristo nos dice que se resumen todos los mandamientos. Y entonces sí, la civilización del amor es una civilización donde la ley de Dios y el espíritu del Evangelio está impregnando la vida de los individuos y las relaciones entre los hombres. Y entonces hablar de civilización del amor es lo mismo que hablar de reinado de Cristo o de proyección social del reinado de Cristo, más allá de lo que se quedaría en un mero sentimentalismo superficial. Cristo nos llama para esa empresa de conquista. Decíamos recién cuáles son las palabras con que la define el Vaticano II. Sanear las estructuras inficionadas por el pecado e impregnar los ambientes sociales con el espíritu del Evangelio. Y por eso sigue siendo válida aquellas palabras y aquel llamado del Papa Pío XII, donde nos decía que es todo un mundo el que hay que rehacer desde los cimientos, que hay que transformar de salvaje en humano y de humano en divino, es decir, conforme al corazón de Dios. Esa es la empresa y es difícil. Vamos a ponerla en las manos de nuestro Rey y vamos a ponerla sobre todo en las manos de la Reina, de María Santísima. Ella es reina porque es la madre del Rey, pero no solamente por eso, sería un título honorífico solamente. Es reina porque junto a Cristo es conquistadora, es reina porque ella es la primera victoria de Cristo. Cuando el demonio le dijo a Cristo, mostrándole todos los reinos de la tierra, todo esto es mío, el demonio no mentía, pero se equivocaba. Cristo pudo haberle contestado, todo eso es tuyo, sí, pero mi madre no. María Inmaculada, protegida por el poder de Dios desde el instante mismo de su concepción, jamás en ella tuvo parte el demonio. Por eso María es la primera derrota del demonio y es la primera victoria de Cristo Rey. Por eso María aparece aplastando la cabeza de la primera serpiente, y esa es la función y es la misión de María en la empresa de conquista para el reinado de Cristo. Que hoy, como siempre, nos ayude ella para aplastar la cabeza de la serpiente y para que Cristo reine, para que la sangre de Cristo purifique las almas de los hombres, la familia argentina, la patria argentina.